El tren dejó escapar un fuerte silbido, anunciando su llegada. En la estación, casi vacía, se encontraba un hombre de rostro desencajado, cubierto por una niebla gris que no parecía disiparse. No estaba en su destino, pero ya no podía regresar. No había señales, ni anuncios, ni voces que rompieran el silencio profundo que lo envolvía. Solo la vibración de las ruedas en las vías, que resonaban en sus huesos, le indicaban que algo, más allá de la propia locomotora, no encajaba. Él miró a su alrededor, intentando hacer sentido de su entorno, pero lo único que veía era la neblina espesa que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El lugar, por extraño que fuera, no parecía existir en ningún mapa. Un pueblo que no estaba marcado en ninguna parte, una estación que no aparecía en las rutas de tren. El sonido lejano del tren se desvaneció lentamente, como si el tren nunca hubiera existido o nunca hubiera llegado. ¿Cómo había llegado allí? Su mente trataba de recordar cómo había terminado en ese lugar. No recordaba haber tomado un tren hacia ese destino, ni mucho menos haber decidido bajar en esa estación olvidada por el mundo. Estaba seguro de que no era parte de su plan. Había salido con un propósito, algo en su mente había trazado la ruta que debía seguir, pero aquí estaba, en medio de la nada, con el frío que se colaba por su ropa y se asentaba como una losa en su pecho. El viento cortante lo empujó hacia un camino de grava que conducía a lo que parecía ser el único edificio del lugar, una posada deteriorada, de ventanas oscuras y puerta de madera crujiente. Un cartel de hierro colgaba por una sola cadena, y el nombre estaba borroso, apenas legible, el refugio del olvido. ¿Qué clase de lugar era ese? ¿Y por qué lo había traído hasta allí? Avanzó hacia la entrada, aunque algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Sin embargo, no podía detenerse. La atracción del lugar lo había tomado por completo, como si alguna fuerza invisible lo empujara hacia la oscuridad del edificio. Al cruzar la puerta, una corriente de aire lo envolvió, cerrándola de un golpe sordo detrás de él. La sensación de claustrofobia creció al instante. Dentro, el aire estaba pesado, viciado por el paso de los años. La luz de una lámpara titilaba tenuemente sobre una mesa de madera, cubierta de polvo y telarañas. No había rastro de otras personas. El lugar estaba desierto, solo el eco de sus pasos rompía el silencio, resonando como si las paredes lo absorbieran. En la recepción, una sola hoja de papel estaba doblada sobre el mostrador, con el nombre del hombre escrito en tinta roja. ¿Cómo sabían su nombre? Confuso, tomó la llave que descansaba junto al papel, con la sensación de que alguien o algo lo estaba observando en todo momento. La llave era antigua, de hierro forjado, y tenía un peso extraño, como si estuviera cargada con más historia de la que podría soportar. Algo en su interior comenzó a latir con fuerza, una sensación de déjà vu que no lograba identificar. Subió las escaleras crujientes, y en cada paso, el sonido de la madera desgastada parecía gritar bajo su peso. La habitación, cuando finalmente llegó, era tan sombría como el resto del lugar. Las paredes estaban cubiertas por un tono amarillento que parecía haber sido blanco alguna vez, pero el tiempo lo había despojado de su color original. Una sola ventana, abierta de par en par, dejaba pasar un aire gélido que chillaba por el espacio. La cama, aunque aparentemente limpia, tenía una extraña apariencia, como si no hubiera sido usada en años. La sábana estaba tan tersa que casi parecía una tumba, sin un solo pliegue o arruga. El hombre se sentó en la silla junto a la ventana, mirando hacia afuera, intentando comprender lo que sucedía. A medida que sus ojos recorrían la oscuridad que lo rodeaba, sentía que algo lo observaba, algo que estaba al acecho en las sombras. Pero cuando se volvía hacia el interior de la habitación, no había nada. Solo el silencio. Intentó calmarse. Pensó que tal vez estaba cansado o que había sufrido alguna especie de trastorno que lo había llevado a este lugar. Sin embargo, la sensación de estar atrapado se intensificó. Los minutos pasaban, pero el reloj en la mesa de noche seguía detenido, la manecilla señalando una hora que no se movía. A cada segundo, el silencio se volvía más pesado, más implacable. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar, suspendido en el aire, sin rumbo. Fue en ese momento cuando escuchó el susurro. Al principio, pensó que había sido el viento, pero pronto se dio cuenta de que no era posible. Era algo más profundo, algo que provenía del interior de su mente. Un sonido que no podía ignorar,
como si una voz le hablara directamente en su cerebro. No puedes escapar, ya estás dentro. El hombre se levantó bruscamente de la silla, su respiración se aceleró. Miró alrededor, pero no había nadie. La sensación de pavor lo envolvía, y en su interior, una pregunta crecía como una sombra: ¿qué significaba eso? De repente, el ruido de algo cayendo al suelo lo hizo girar con rapidez. Su corazón latió con fuerza, pero la habitación seguía vacía. Sin embargo, una sombra apareció a su lado, como si se materializara desde el aire. La figura estaba encapuchada, sus ojos brillaban con una intensidad que lo desconcertaba. La figura no habló, pero su presencia llenó el espacio. El hombre intentó dar un paso hacia atrás, pero sus piernas no respondieron. Algo le impedía moverse, y el aire a su alrededor se volvía más denso, como si se estuviera desvaneciendo. Estás aquí por una razón. La voz de la figura se filtró en su mente, y él no pudo evitar preguntarse, ¿quién era esa entidad? ¿Qué quería de él? De repente, la habitación empezó a desvanecerse, las paredes se desmoronaban, y el hombre se sintió como si fuera absorbido por un agujero negro. El reloj de la mesa de noche comenzó a sonar, pero las manecillas no se movían. Solo un sonido constante, sin fin. Despertó de golpe, su respiración acelerada y un sudor frío recorriéndole la espalda. Estaba en la misma habitación. La luz tenue de la lámpara parpadeaba de manera irregular, como si el tiempo en el lugar no fuera el mismo que en el mundo exterior. El reloj en la mesa, que antes estaba detenido, ahora marcaba una hora, pero algo en su interior no encajaba. El hombre miró hacia la ventana, donde la niebla seguía envolviendo todo a su alrededor, oscureciendo la realidad que intentaba comprender. Se levantó con rapidez, la sensación de tener algo en la garganta lo ahogaba, como si el aire mismo le estuviera bloqueando la respiración. Algo no estaba bien, y ese algo era mucho más grande que cualquier explicación lógica que pudiera ofrecerse. Al mirar su reflejo en el espejo de la habitación, se vio diferente, como si su rostro hubiera cambiado. No era solo la confusión en sus ojos, había algo más. Había algo en su mirada que no era suyo, una sombra que lo acechaba. Los recuerdos seguían eludiéndolo. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero cada intento lo sumía en más y más confusión. El tren. La estación vacía. La posada. La figura en la oscuridad. Nada tenía sentido. El tiempo parecía haberse deformado, no avanzaba ni retrocedía. Lo único constante era el miedo creciente que lo asfixiaba. A cada segundo, sentía que una capa invisible lo cubría, lo mantenía atrapado en un lugar del que no podía escapar. Salió de la habitación, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. A medida que caminaba, las sombras parecían alargarse, como si quisieran tomar forma, siguiendo su cada movimiento, como si tuvieran vida propia. Al llegar al final del pasillo, observó una puerta entreabierta. Un susurro lejano provenía del otro lado, casi imperceptible, pero en su mente resonaba con una claridad aterradora. ¿No puedes huir? La puerta se abrió sola al acercarse. No había nadie en la habitación, pero el aire estaba denso, pesado, como si lo envolviera con cada respiración. Un escritorio antiguo ocupaba el centro, cubierto de papeles amarillentos y libros gastados. Sin embargo, lo que captó su atención fue lo que estaba en el suelo, junto a la pared. Un reloj de arena, antiguo y de cristal sucio, descansaba en el suelo. La arena dentro estaba completamente suspendida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Se acercó al reloj, su mano temblando levemente mientras lo observaba. No podía entender cómo era posible que el tiempo estuviera detenido, pero allí estaba, ante sus ojos, en su propia realidad. La arena estaba inmóvil, atrapada en un ciclo eterno. ¿Cómo podía existir algo que no se movía, que no avanzaba, que no cambiaba? Sin poder evitarlo, tomó el reloj en sus manos. Tan pronto como sus dedos hicieron contacto con el cristal, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Un zumbido en su cabeza comenzó a crecer en intensidad, como una presión que lo invadía desde el interior. Intentó soltarlo, pero su mano no obedecía. El reloj parecía absorberlo, arrastrarlo hacia una oscuridad que lo rodeaba. Cada segundo que pasaba sentía que su mente se desintegraba, como si el tiempo mismo estuviera devorándolo. En ese instante, escuchó algo que le heló la sangre. Un ruido provenía desde la entrada de la habitación.
No un sonido cualquiera. Era una respiración. Profunda, pausada, como si alguien estuviera observándolo desde la puerta. De manera lenta, giró hacia el origen del sonido, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Allí, en la entrada, apareció la figura. La misma figura encapuchada, con aquellos ojos brillando con una intensidad que lo atravesaba. No dijo nada. Solo estaba allí, observándolo en silencio. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Como si sus pensamientos se estuvieran proyectando hacia esa figura, como si su propia mente fuera leída y comprendida al instante. El aire se volvió aún más denso, y el hombre sintió una presión invisible sobre su pecho, como si las paredes se acercaran poco a poco. ¿Quién eres?, preguntó, sin poder evitar que su voz temblara. La figura no respondió. En su lugar, una presencia más opresiva llenó la habitación. La sombra se alargó, creciendo hasta envolverlo por completo. Los objetos en la habitación empezaron a desdibujarse, tornándose difusos, como si se estuvieran desintegrando en el aire. La figura se acercó lentamente, su presencia cada vez más inmensa. No había palabras, solo la certeza de que lo estaba observando, que lo estaba estudiando. Como si fuera parte de un juego, una trama en la que él no tenía control. El hombre intentó dar un paso atrás, pero la figura lo alcanzó antes de que pudiera moverse. Sintió una presión abrumadora en su mente, como si las sombras que la figura proyectaba se fusionaran con sus pensamientos. Era imposible escapar de esa presencia. Estaba atrapado, no solo en la habitación, sino dentro de su propia cabeza. No sabía si su mente aún pertenecía a él o si ya estaba perdiéndose en la oscuridad que lo rodeaba. «Estás aquí por una razón», susurró la figura, y con esas palabras, el hombre sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Su mente ya no estaba conectada con la realidad. El lugar se transformaba, desmoronándose a su alrededor. La figura desapareció, pero su presencia persistió, aplastante, omnipresente. De repente, un sonido atronador lo sacudió, como si el mundo entero se hubiera detenido en un solo instante. Los relojes, las sombras, el tiempo mismo, todo se había detenido. Y allí estaba él, en medio de la nada, atrapado en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Nada cambiaba. Nadie lo había llamado, pero ahora comprendía que no importaba. El hombre ya no podía escapar. La oscuridad que lo rodeaba no era solo la ausencia de luz, era una presencia palpable, como si las sombras mismas estuvieran esperando, observando. El hombre no recordaba cuántos minutos, horas o días habían pasado desde que la figura desapareció. El tiempo parecía haberse disuelto completamente en ese lugar. Ahora, estaba atrapado en un ciclo interminable, una repetición que no cesaba, un movimiento sin fin, donde nada cambiaba, pero todo estaba cambiando dentro de él. Estaba de nuevo en la habitación, pero no estaba seguro de cómo había llegado allí. La cama, la mesa, el reloj de la noche, todo seguía en el mismo lugar, como si nunca hubiera dejado de existir en ese espacio. No había ninguna explicación, solo el sentimiento creciente de estar siendo observado, de que todo lo que hacía estaba siendo registrado por una mirada invisible. Intentó recordar cómo había llegado hasta allí, pero su mente solo ofrecía fragmentos, imágenes borrosas, momentos que se disolvían antes de poder comprenderlos. La figura encapuchada había desaparecido, pero su presencia persistía en el aire. «Estás aquí por una razón», la voz resonó de nuevo en su mente. Las palabras parecían formar un eco que no se desvanecía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué razón podría tener él en un lugar como ese? Se levantó lentamente, con la sensación de que su cuerpo se movía en cámara lenta, como si el tiempo no le permitiera avanzar con normalidad. Las paredes seguían desmoronándose a su alrededor, pero no en el sentido físico. Era como si la realidad misma estuviera tomando una forma distorsionada, deformada por algo que él no podía comprender. La habitación ya no parecía un espacio físico, era un campo de pensamientos, de ideas atrapadas, suspendidas en la nada. El reloj de la mesita de noche comenzó a sonar de nuevo, pero las manecillas no se movían. El sonido era constante, como si el tiempo se estuviera retorciendo, como si no quisiera avanzar. Con una mezcla de miedo y desesperación, el hombre miró la ventana, buscando alguna señal de que el mundo exterior seguía existiendo, pero la niebla seguía densa, impenetrable. Ni una luz, ni un susurro del viento.
se acercó al espejo que colgaba en la pared. Miró su reflejo, pero lo que vio no era lo que esperaba. El hombre que lo observaba no era el mismo que entró en la habitación. Había algo diferente en él. Su rostro estaba marcado por una sombra, un vacío en sus ojos. Era como si alguien más estuviera dentro de él, tomando su lugar. La figura encapuchada, esa presencia sombría, había dejado una marca en su alma. ¿Era él el que estaba atrapado en este lugar, o algo más estaba usando su cuerpo? El aire se volvió más denso, como si el espacio mismo lo estuviera apretando. De repente, escuchó el susurro otra vez, esta vez más fuerte, más cercano. Vas a quedarte aquí, porque es lo que eres. Las palabras lo golpearon como una ola. Algo se quebró dentro de él, y por un instante, sintió una desesperación tan profunda que la visión de su propio reflejo lo aterrorizó. No era un simple sueño, ni una pesadilla. Estaba atrapado en un ciclo, una repetición interminable, y no había salida. De nuevo, la figura apareció, como si hubiera emergido de la oscuridad misma. Su presencia era tan opresiva que el hombre apenas pudo respirar. La figura no dijo una palabra, pero sus ojos, esos ojos brillantes y penetrantes, no dejaban de mirarlo. Era como si pudiera ver dentro de él, como si conociera todos sus pensamientos, todas sus debilidades. ¿Era esto lo que quería decir con "estás aquí por una razón"? La figura se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, el hombre sintió una presión creciente sobre su pecho. Cada vez le era más difícil respirar. Sus piernas flaquearon, pero no pudo caerse. Era como si estuviera pegado al suelo, como si el propio espacio se hubiera apoderado de su cuerpo. La figura extendió una mano hacia él, y aunque el hombre intentó alejarse, algo en su interior lo obligó a dar un paso hacia adelante. Su mente se llenó de pensamientos ajenos, y fue como si la figura hubiera tomado control de sus movimientos. No puedes escapar, susurró la figura, y en ese instante, el hombre comprendió que nunca había sido libre. Siempre había estado allí, atrapado en ese ciclo de repeticiones, de recuerdos distorsionados, de tiempos que nunca avanzaban. El lugar lo había consumido, había tomado su alma y la había fragmentado, atrapándola en una eternidad sin fin. La figura desapareció tan rápido como había llegado, pero su presencia quedó impregnada en cada rincón de la habitación. El hombre miró alrededor, pero ya no importaba. Todo lo que quedaba era el sonido del reloj, el mismo sonido interminable que había estado sonando durante todo el tiempo. La arena del reloj de arena que había visto antes seguía suspendida en el aire, inmóvil, atrapada en una burbuja temporal que no podía romperse. Al mirar por última vez hacia la ventana, la niebla ya no parecía solo un fenómeno natural. Era parte de él, parte del lugar, como si todo estuviera conectado en una red invisible que lo mantenía cautivo. De repente, entendió algo. No era que estuviera atrapado en un lugar, sino que el lugar mismo estaba atrapado en él, en su mente, en sus recuerdos, en cada pensamiento que no podía liberarse. Su propia existencia había sido distorsionada, absorbida por la sombra del tiempo. Y así, el hombre continuó allí, en ese ciclo sin fin. Nunca saldría, nunca encontraría una salida. Estaba destinado a estar atrapado, rodeado por la niebla, por las sombras, por el reloj que nunca avanzaba. Y la figura, siempre observándolo, siempre guiándolo hacia el mismo destino, sabría que ya no había diferencia entre él y el lugar. Ambos eran uno,